Vamos a hablar de la baja del petróleo Brent a partir de este acuerdo que firman entre Estados Unidos e Irán, que ya se dieron a conocer estos 14 puntos, los cuales hace que se calme el valor del petróleo. Vamos a hablar de esto con Mariano Sardán, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. ¿Cómo estás, Mariano? Un placer, bienvenido. Bienvenida por ahí, Paz, ¿cómo te va? Bien, bueno, vemos una baja, ¿no?, en el petróleo, que esto genera mayor tranquilidad, ¿no?, en escenario macroeconómico. Sí, por supuesto, justamente el petróleo era el protagonista desde que el 28 de febrero se disparó esta guerra, y esto es lo que tenía convulsionado en el mundo respecto a lo que es expectativas de inflación y obviamente la volatilidad que esto trajo en el mercado, ¿no? Claro, Pero fundamentalmente el tema inflacionario, que el petróleo incide tanto en las polinómicas de todos los países, ¿no? claro. Entonces, esto hizo, al principio, volatilidad en el mercado de acciones y, por supuesto, el mercado de bonos, que son los que son más afectados cuando hay una actividad de incremento de la expectativa de inflación y, por lo tanto, caen los bonos largos. Claro, totalmente. Esta suba de bonos, ¿cómo se observa en el mercado? ¿De cuánto Bueno, es? en realidad lo que subió con la suba del petróleo, cayeron el precio de los bonos Mm, y subió el rendimiento de los bonos, porque al claro, subir la expectativa de inflación, los inversores que compran nuevos bonos quieren más rendimiento, quieren que el mercado los premie con una tasa superior que compense esa mayor expectativa de inflación. Entonces los bonos largos cayeron de precios. Cuando estaba la tasa de 10 años de Estados Unidos en 4,10, 4,20, en el peor momento del conflicto de Medio Oriente, la tasa de 10 años de Estados Unidos subió al 4,60. claro. Eso quiere decir que los bonos cayeron. Cuando la tasa sube es porque los bonos caen. En esta situación donde el petróleo cayó abruptamente, acordate, estaban en picos de 115, 120, depende si veías el Brent, el WTI. Ahora el WTI está en 75, cayó Mm, muchísimo, con lo cual cae la expectativa de inflación. Ahora, eso no quiere decir que la tasa cayó, ¿no? La tasa del bono de 10 años, así como había subido, se supone que si cae el petróleo, cae también la tasa del bono de 10 años. claro, La reacción fue muy chiquita, pasó de 4,70, que fue el pico que te dije antes, hoy está en 4,45. claro. Se espera que caigan más las tasas, eso hace que el resto de los países del mundo, no solamente Estados Unidos, sino todo lo que son las emisiones en dólares, también ahí en Argentina, también los bonos suben y las tasas bajan. Claro. ¿Sí? ¿Cómo vemos el mercado argentino hoy? Bueno, te diría que con el conflicto Argentina fue uno de los mayores beneficiados, a Mm, diferencia de lo que fue la historia de Argentina, ¿no? Cuando hay un problema en el mundo, un estornudo en Argentina, Argentina se ve era reafectado. una catástrofe. Sí, Pero con el desarrollo de Vaca Muerta y todo lo que tiene que ver con Argentina, Argentina medio que es un país amigo, ¿sí? Un país aliado. Entonces, bueno, eso aceleró, aparentemente aceleraron varios proyectos, eso significa mayores inversiones, y yo creo que esto de este tratado de paz, entre comillas, no sabemos nunca cuánto va a tardar por los antecedentes de cómo viene esta situación, pero hoy el mundo va a aislarse, a diversificarse de todo lo que tiene que ver con Irán o el estrecho de Hormuz. De hecho, ya lo claro, están haciendo los vecinos, los países que rodean el estrecho de Hormuz, ya directamente con oleoductos que bypasean justamente el estrecho, ¿no? Entonces, yo creo que esto Argentina, a pesar de la baja del petróleo, y eso significa menos ingresos por exportaciones de Argentina, yo creo que Argentina está posicionado como un país, te diría, donde van a continuar siendo inversiones, porque esto del Medio Oriente no acaba. Es otra cultura, otra forma de apreciar la vida, otra forma de, te diría, no es la costumbre del mundo de bien, de lo que pasa por lo menos en Irán. claro, ¿Sí? Entonces yo creo que el mundo lo sabe y lo que quiere el mundo es previsibilidad, es certidumbre. Entonces, bueno, prefieren ir a países por lo menos
no A sé ver, si te Mariano, diría te que estamos Argentina... perdiendo, te estamos perdiendo. Vamos a ver si mejoramos la comunicación para hablar un poco, ¿no?, de esta baja del petróleo a partir del acuerdo de paz, ¿no?, en el Medio Oriente. El acuerdo que realizaron Estados Unidos e Irán, donde consiste en 14 puntos, y esto generó una estabilidad. El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, por lo cual estos meses se vio afectado, incluso Mariano. En este momento del conflicto internacional, Argentina se vio beneficiada de subas en los combustibles. Mariano, comentabas. No sé si me escuchás bien ahora. Ahora sí, perfecto. Te decía que Argentina nunca fue un país muy previsible en cuanto a las reglas de juego. Sí, Argentina es un país que te diría que abraza a Occidente y está a las antípodas de por ahí que pasa con países como Irán. Entonces yo creo que Argentina, a pesar de la baja del petróleo y este acuerdo temporario de paz, las inversiones van a continuar. Con lo cual, Claro. Argentina está en el momento correcto. Totalmente. ¿Qué pasa con el desarrollo, no? Porque este conflicto, ¿no?, en el Medio Oriente pone en cierto punto o ubica a los países como productores, ¿no? Vimos como el desarrollo del biodiesel, donde no estaba teniendo mayor implicancia en la Argentina, en estos momentos donde había una necesidad de desarrollar, se vio beneficiado, incluso hubo un gran crecimiento en las capacidades, lo mismo en el desarrollo de la minería, de los combustibles. Eso también, digamos, puso en cierto modo a la Argentina con implicancia en el desarrollo, con focalizar la amplitud de la producción. Sí, a ver, Argentina tiene un prontuario delictivo en cambiar las reglas de juego en los últimos 100 años, o casi 80 y algo de años. Entonces la clave de Argentina es justamente no cambiar las reglas de juego. Vos fíjate que sigue habiendo distorsiones entre lo que opina el gobierno, el ejecutivo y los gobiernos provinciales, y eso es lo que a veces hace ruido Sí. cuando vos como empresa minera vas a invertir miles de millones de dólares en tu país. Totalmente, totalmente. Creo que es clave, ¿no? Digamos que las medidas que toma un ejecutivo y por supuesto muchas veces tiene la necesidad de realizar acuerdo con los gobernadores para llevar estas mismas medidas a cabo, creo que se necesitan consensos, ¿no? Pese a las distintas ideologías, y eso es también, digamos, una cuestión que perjudica. En su momento hablábamos un poco del Congreso, ¿no? Antes de las elecciones veíamos que cualquier medida que buscaba el Ejecutivo no se llevaba a cabo porque no tenía consenso en el Congreso, y luego vimos cómo logra estas cuestiones, pero ¿qué pasa, no?, con, digamos, los impuestos, que mucho se habla de los provinciales, los municipales, que todo esto, digamos, frenan a la cadena productiva, y cualquier empresa que quiere venir a invertir piensa también, ¿no?, lo mira de cerca y necesita tener un panorama claro, ¿no?, que las cuestiones económicas vayan en un mismo sendero y que el objetivo político, económico, no sea un punto de discusión. Exacto, en los países, te diría, ahí enfrente en Uruguay, en Chile, en Colombia, izquierda, derecha, nadie discute lo que son las reglas de juego, Total. principalmente los inversores. Eh, Solo en Argentina ha sucedido esto. Fíjate que empresas mineras invierten en países del Medio Oriente donde la vida vale nada, y a pesar de ahí invierten en algo que no cambia sus reglas de juego. Claro, Yo creo que esto es el desafío de Argentina para adelante. totalmente. Mariano, gracias por estar en contacto, un placer. A vos, Paz. Ahí hablábamos, ¿no?, con un especialista viendo cómo está repercutiendo, ¿no?, esta baja del petróleo y la suba de los bonos.